CJM Consulting me imagino que ayuda a mucha gente a que, pues justamente lo que me has estado diciendo, la perspectiva que puedan tener, ayudarla a cambiar, como el chico de los zapatos que uno decía, es que no, nadie trae zapatos, aquí a quién le voy a vender, y el otro decía, es que como nadie tiene zapatos, ahora es una moda y todo mundo necesita. Entonces depende mucho de la perspectiva. CJM es lo que se ayuda. Claro, te cuento, estimado Francisco, ¿no? El gran padre de la administración moderna decía, es una tontería crear productos de manera bonita, hermosa, lo más eficiente posible que nadie quiere. Entonces, ¿qué significa eso? Yo en Dirección Estratégica para Negocios hablo de la eficacia y de la eficiencia. Sí, son diferentes. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos, ojo que hay un concepto que es general, ¿no? Que es eficacia y que es eficiencia, ¿no? Creo que intuitivamente, por lo menos, básicamente las personas lo entendemos, ¿no? Pero llevándolo esto al campo empresarial, hablando ya de eficacia empresarial y eficiencia empresarial, ¿qué es la eficacia empresarial? Justamente la eficacia empresarial es saber dirigirse al cliente, saber entregar tu producto, ¿no? Y la eficiencia es simplemente la cuestión mecánica, operativa, centrada en los procesos, centrada digamos, en el recurso que tú tienes, de manera que lo utilices de la mejor forma, ¿no? El Six Sigma entraría justamente en eficacia. Sí, también, claro, el Six Sigma, claro, para ser eficiente, ¿no? Pero tú puedes ser muy eficiente, puedes diseñar un producto hermoso, bonito, lo más barato, pero si nadie lo quiere, nadie lo entiende, nadie lo comprende. Hay ejemplos muy interesantes de ello, por ejemplo, no sé si tú has escuchado el Southwest. El Southwest. El Southwest. El Southwest es un aparatito que se va para adelante y para atrás. No sé si tú has visto. Es como una patineta, te subes, te inclinas hacia adelante y se va para allá, y se para adelante. Sí. He visto muchas caídas. Ya, ese es el Southwest. Okay. Ese fue un aparato hermosísimo que recibió los mejores halagos de la comunidad científica, tecnológica, ¿no? Pero cuando el ingeniero que lo creó lanzó el producto, se fue a la quiebra y perdió millones de dólares. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba centrándose o preocupándose por la eficacia, sino solo por la eficiencia. Y eso te puede llevar al fracaso. Otro buen ejemplo es el horno microondas. Tú sabes que el pionero que creó el horno microondas también, lo mejor de la ciencia, la tecnología, ¿no? Pero cuando lo lanzaron fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque la gente no lo entendía. Entonces, eso es eficacia, ¿te das cuenta? ¿No? ¿Te das cuenta? Eso es eficacia. Ver mercado, ¿a dónde te diriges? Cliente. Sí, me parece incluso un ejemplo que lleva esa dualidad sería Steve Jobs, que de alguna manera pues su producto no es el mejor ni el más vendido, pero sí tiene esa... Te comento que Steve Jobs tiene una frase que a mí me encanta, y yo, justo de esta frase que él tiene toda la experiencia, yo es que elaboro una teoría, pues, ¿no? Que elaboro una teoría que yo le llamo, que lo pongo en mi libro, que se llama La interpretación correcta del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué te dice Steve Jobs? Steve Jobs te dice, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Claro. Ahí es donde viene ya la innovación. Por supuesto, ¿no? Entonces, justamente, por eso es que sus productos de Steve Jobs, si tú te das cuenta, todos son productos que nunca existieron. Y fue pionero. Sí, pues fue pionero, no que existió, ¿no? Pero ojo, con eficacia. Ahí está el detalle. O sea, innovar no es innovar por innovar, ¿no? O sea, yo pinto esta pared de verde, púrpura, anaranjado y ahí innové porque es diferente. No, o sea, tiene que entenderse, o sea, tiene que tener receptividad en el mercado, ¿no? Entonces, en eso era lo que era experto Steve Jobs, ¿no? Entonces, él interpretó correctamente el mercado, ¿no? Otro gran ejemplo que yo también siempre menciono es el de Henry Ford, ¿no? Entonces, él también da a entender por qué fallan los estudios de mercado, ¿no? Porque la empresa se invierte millones de millones en estudios de mercado y cuando lanzan el producto es un fiasco, un fracaso total. ¿No? ¿Por qué? Porque falla el estudio de mercado, ¿no? El problema del estudio de mercado es que el mercadólogo interpreta mecánicamente y literalmente lo que dice el cliente. Y a veces el cliente ni siquiera él mismo sabe lo que quiere. Ok, fíjate que me parece muy interesante. Y hablando de frases, Steve Jobs tiene muchas genialidades. Henry Ford también tenía alguna. A ver, dime el principio de una, a ver si la puedo... Te comento, Henry Ford, sabes que revolucionó la industria automotor, ¿no? Al inicio de 1900. El ¿no? modelo T, 1903. El modelo T. Ay, tú eres experto con las fechas, ahí como te estaba mencionando, ¿no? Entonces,
Henry Ford lo que hace es aplicar integración. Es lo que hace aplicar ¿Qué es lo que hace Henry Ford? Ve dos mercados. O sea, ve el mercado realmente al cual se dirige y al cual no se dirige. ¿Cuál era el otro mercado al que no se dirigía? Pues la gente que andaba en caballos. La gente, entonces, si Henry Ford hubiese hecho a un estudio de mercado que hace todo el mundo convencional y hubiese ido a preguntar a la gente que anda en caballos, la gente en caballos le hubiese dicho pues que quieren un caballo más rápido. Entonces, si Henry Ford hubiese hecho caso a lo que el estudio de mercado les decía literalmente, entonces hubiese dedicado pues a la biología, a la genética, ¿no? A desarrollar caballos, ¿no? Entonces, eso no, él lo que hizo fue interpretar correctamente lo que la gente quiere. Entonces, integró la industria automotor con la gente que necesitaba carros un caballo más rápido. Claro, un caballo más rápido, que era justamente el modelo T, que es un auto barato para todo el pueblo y que sea fácil de manejar y de reponer, porque en ese tiempo, pues tener un carro era un completo lujo. Sí, así es. Y fíjate que muy interesante, fue lo primero que de alguna manera empezó con la producción en serie, pero no fue tan, bueno, eso fue uno de sus grandes hallazgos, vamos a llamarlo, pero sí la interpretación, justamente porque sí había escuchado que lo que la gente pedía era un caballo más rápido, y la interpretación que tuvo fue muy correcta al crear el modelo T. Exacto, eso yo justamente lo desarrollo en Dirección Estratégica para Negocios y planteo pues este concepto, ¿no? Que es la interpretación correcta del mercado, donde tú utilizas enfoque de integración y tienes que no entender literalmente lo que quiere el cliente, sino aplicar observación, aplicar entrevista, pero tienes que ser un interpretador de lo que quiere. Como Warren Buffett, tú sabes que es el padre o uno de los mayores inversionistas de la historia, ¿no? Él tiene una frase que a mí me gusta, ¿no? Cuando tú eres empresario o cuando tú eres inversionista, piensa como empresario, piensa como inversionista, ¿no? Entonces yo de ahí, de esa frase, yo saco otra que digo que cuando tú eres emprendedor, cuando tú te vas al mercado a explorar, tienes que pensar como cliente. Entonces cuando tú piensas como cliente, ahí es cuando tú haces una correcta interpretación del mercado. Fíjate que es súper interesante. Señores, ¿a poco no quieren más de esto? Pues ya saben, tienen una cita los lunes a las 5 de la tarde. A mí me pareció fenomenal esto. Warren Buffett decía, si eres empresario, eres inversionista, tienes que pensar como empresario o tienes que pensar como inversionista, pero tú lo traduces con algo que me pareció genial, y yo creo que esa la estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque al repetirlo la hago mía y esa la puedo llevar a compartir en más ocasiones. Si eres emprendedor, no tienes que pensar como emprendedor, sino como cliente, para poderlos entender también, y eso pues es con un principio que se llama empatía. Y yo creo que es básico, pero yo creo que la empatía es una buena fórmula cuando hay sentido común y cuando hay criterio. Yo creo que tienen una muy buena combinación. Es como, pues normalmente cuando alguien está a lo mejor muy triste y tú le dices, pues la vida es como un pastel de chocolate. Dice, ¿a qué te refiere esto? Yo creo que la empatía, el criterio, sentido común, creación, innovación, integración, perspectiva, digo, estamos hablando de lo que son los elementos o la receta. Vamos, es como el pastel de chocolate. Tú agarras el chocolate solo y te sabe amargo. Lleva bicarbonato de sodio y no te va a gustar. Lleva azúcar, probablemente el azúcar sabemos que tiene un solo sabor, pero cuando integras todos los elementos, te sale un rico pastel de chocolate. ¿Qué es lo mismo que ocurriría con una empresa? ¿Quieres tener una empresa exitosa? ¿Qué tienes que hacer? Pues justamente mezclar la receta, que sería integración, que es antes que la innovación, por lo que estoy aprendiendo, pero para esto tienes que tener una perspectiva, y esa perspectiva, pues, ¿cómo la vas a tener correcta? Con empatía. Y eso ¿qué te va a dar? Sentido común y criterio. Entonces ahí ya integré algunas de las cosas. Justamente te comento, estimado Francisco, que la psicología conductual, la economía conductual, ¿no? Utiliza mucho pues la estrategia, pues, ¿no? O sea, se cogen conceptos, se cogen teorías, ideas, ¿no? Justamente de estas ciencias, ¿no? Para apoyarse. Entonces que las ciencias, sobre todo las sociales, son muy integrativas, ¿no? Coge de acá o coge de acá para apoyarse, ¿no? Para desarrollar sus teorías, ¿no? Y hacerlas mucho más exitosas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Productivo. Sí, de verdad que yo estoy fascinado. Hay una frase, señores, que les voy a dejar ahí en casita: si naciste pobre, no es tu culpa,
Pero si mueres pobre, sí es tu culpa. ¿Por qué va a ser tu culpa? Porque no vas a ver los lunes a las 5 de la tarde el programa de nuestro amigo, que pues vea nada más todo lo que nos está comentando, ofreciendo. De ahí puedes agarrar el tip que tú quieras. Es como va a ser tu programa de televisión, que es Estudio Regional. Va a ser como un carrito en el supermercado. Agarra lo que te guste, agarra lo que te convenza. Y eso hazlo tuyo. ¿Cómo? Pagándolo. ¿Cómo lo vas a pagar? Llevándolo a la práctica. De verdad que estoy encantado, fascinado.